Continuamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso. Coloquialmente tenemos una frase muy interesante en medio de los colombianos particularmente, y es: la esperanza es lo último que se pierde. ¿Ustedes la han escuchado? Uy, muchísimas veces, padre. Sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué decimos que la esperanza es lo último que se pierde? Yo creo que sobre todo cuando las personas no tienen trabajo, cuando están en situaciones muy difíciles, cuando, mejor dicho, digamos humanamente, ya no hay ninguna solución, queda un mínimo de esperanza, que la gente dice: la esperanza es lo último que se pierde. O sea, la posibilidad de que van a salir adelante, de que van a lograr conseguir el trabajo, de que se va a lograr, padre, como aquello que tanto se anhele, que de pronto es motivo de sufrimiento en el presente, cuando la persona lo pronuncia. Eso que menciona la hermana Luceli es también conocido como las situaciones límites. Y esas situaciones límites todos las experimentamos. Los chicos en el colegio, cuando ven que la materia no va como debería ir y dicen: el profesor tiene que darnos algún trabajo, y ahí está el dicho: la esperanza es lo último que se pierde. Es esta esperanza en clave de don de Dios, es algo que está inserto, que está dentro de nuestra naturaleza humana, que nos hace optar y tener la confianza de que existe una posibilidad para mejorar las cosas. Así lo veo yo, así, sí. Incluso así lo he experimentado yo. Sí. Eso es como una fuerza última que lo impulsa a uno a mantener como que sí es posible, claro, que sí se va a lograr, que vamos a vencer, que vamos a triunfar. Pero en nuestro país actualmente, ¿creemos que existe esta esperanza? ¿En Colombia hay esperanza? Es difícil, es muy difícil por la realidad tan polarizada, por los disensos sociales, las divisiones en las que cotidianamente vivimos. Pero yo creo que los colombianos tenemos que apelar a esa memoria histórica para ver cómo nos hemos unido como país y hemos dado muchos primeros pasos. Cada vez que hay alguna catástrofe, que hay algún acto de violencia o de algún desastre natural, todos como colombianos nos unimos para dar un primer paso en ayuda, y existe allí también ese don de la esperanza, esperanzados en que encontraremos de pronto algún ser querido, no sé, con vida, esperanzado que todo pueda ser mejor, pero es difícil, o sea, es complicado dar ese primer paso en esta realidad en la que vivimos. Yo también creo, padre Ismael, que no es fácil en nuestro país la esperanza, y de hecho uno encuentra muchas personas muy polarizadas, inclusive gente desde la más sencilla. Desafortunadamente los medios de comunicación social tienen mucho que ver en esto, porque siempre está remarcando aquello negativo, aquello que si hubo una explosión, entonces eso va a ser tal grupo que seguramente ya no quiere la paz. O sea, hay muchos prejuicios, ¿sí? Y tristemente influyen en la persona desde la más sencilla, desde la más humilde hasta el gran ejecutivo de nuestro país. Entonces sí es cierto que aquí a veces la esperanza sí se pierde, y tenemos nosotros la certeza que con la venida del Papa vamos a dar muchos primeros pasos. Primer paso a la esperanza, el primer paso al perdón, pero sobre todo ese primer paso a creer que es posible que nuestro país llegue a vivir un momento diferente al que estamos viviendo. Sí, es cierto que la esperanza es algo que nos mantiene y que es un motor que nos impulsa a no desfallecer, a luchar. Y yo tengo tantos testimonios de amigos y de personas conocidas que en medio de las dificultades que viven en el día a día no dejan de esforzarse por sus propios hijos, no dejan de buscar trabajo como sea, no buscan de ser recursivos. Hay muchos lugares de nuestro país y muchas personas de diferentes regiones que no se dejan vencer. Yo creo que todavía Colombia tiene esperanza, muchos colombianos tienen esperanza, pero ciertamente que nos ha venido fracturando la división, los problemas, los enfrentamientos, la guerra, que nos ha generado una cierta desconfianza de que algo nuevo puede aparecer, de algo
que algo nuevo puede resurgir en medio de nuestras realidades, que podemos realmente soñar en la transformación de nuestro país. ¿Cómo podemos entonces, ustedes creen, trabajarle todos nosotros los colombianos para que aquellos que están desesperanzados vuelvan a adquirir una ilusión y una esperanza en medio de las situaciones que están viviendo y en Colombia mismo? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer? Hermana, Está muy difícil la pregunta. Quiere dar el primer paso. Está muy difícil, es demasiado complejo. Está complicada, porque cuando hay un corazón resentido, cuando hay actitudes de pronto difíciles como de dar el primer paso, pero yo creo que es posible. ¿En qué medida? En la medida en que usted y yo cambiemos nuestro lenguaje, cambiemos ese consciente colectivo, ¿sí?, que nos permita decir que es posible. Entonces, en los diálogos, por ejemplo, creo yo, una actitud de esperanza, una actitud positiva. Y yo creo que algo que nos puede ayudar también a cambiar esa actitud es la palabra de Dios. Si nosotros confrontamos nuestra vida con la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da luces, nos da camino, nos guía. De verdad es una fortaleza. Entonces, yo sí creo que es posible, pero cuando usted y yo decidamos creer y tener esperanza de que este país va a poder ser diferente, de que en su hogar y en el mío van a haber actitudes distintas, sobre todo con un lenguaje positivo. Cuando tú dialogas, olvídate de las cosas negativas, trata de resaltar las cosas positivas. A eso le sumaría, digamos que en el plano social, y la pregunta que hace el padre Juan Álvaro es compleja, pero también estamos llamados a dar luces que permitan, ver la realidad con otros ojos. Sí. Yo creo que para transformar un problema, para cambiar un problema, tenemos que cambiar el marco en el que surge el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos hace perder la esperanza? ¿Cómo cultivamos la esperanza? Si lo que nos hace perder la esperanza es el panorama político, por así decirlo, entre otros tantos panoramas que se vive en el país, pensemos qué tan responsables hemos sido de ese panorama político. ¿Por qué la gente hoy día en las periferias, en las ciudades, en los barrios más apartados, ya el tema, por ejemplo, político les da igual? Ya todo es igual, salga el uno, salga el otro, votemos por el uno o no votemos. O sea, ya se hacen a un lado de lo que es la vida, de lo que es la vida como ciudadano y lo que eso significa. Entonces, perder la esperanza es muy fácil porque a la final siento que podemos darnos por vencido, que no encontramos una solución para transformar los cambios. Miren, experimentamos, por ejemplo, una enfermedad y he escuchado muchas veces que Dios es el culpable de la enfermedad. Y le tenemos unas facturas a Dios impresionantes. ¿Por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué me dio la enfermedad? ¿Por qué perdí el trabajo? Y leía en un autor, Dios no juega con los dados. Es decir, está también la libertad del hombre. Hay cosas que son de la condición humana, que hacen parte de nuestra naturaleza, de nuestra cotidianidad, donde de Dios recibimos el consuelo y precisamente la esperanza. Y el cristianismo como tal viene a presentarnos eso, vivir con alegría, con esperanza en medio de esas situaciones límites, enfermedad, pérdida de empleo, la violencia que vivimos en las ciudades. La desintegración familiar. Exacto, porque es que si no lo miramos desde esa mirada o desde esa perspectiva, pues tendríamos que decir el otro dicho que también nosotros comúnmente realizamos, y es apaguemos y vámonos, ¿no? O sea, si esto ya no tiene ningún propósito y ninguna ilusión, pues ¿para qué sigo luchando por mi familia, por mis sueños, por mis proyectos? No, yo creo que hasta el último minuto de la existencia todavía tenemos la posibilidad de que algo sea diferente. Y eso depende de cada uno de nosotros, apostarle a ese algo nuevo, a eso que esperamos, a eso que añoramos, si realmente queremos que las cosas sean diferentes. Hoy tenemos un signo muy lindo en este programa y es una escalera. Ustedes la ven ahí en pantalla, una escalera. ¿Y una escalera es para qué? Para subir.
¿cierto? Principalmente es para uno subir a algún lado que no alcanza. Para subir implica hacer un ejercicio de paso a paso, ir pasando cada escalón, cada grada. Y es exigente, es un reto, es una tarea con cuidado. Si uno no pone bien el pie, se puede ir al suelo. Lo mismo pasa en la vida. La escalera nos tiene que recordar a nosotros que las grandes metas no se alcanzan de la noche a la mañana ni con el mínimo esfuerzo, sino con pasos a pasos, permanentemente, con mucha atención, con mucho propósito, con perseverancia, y cuando uno llega arriba alcanza lo que quería alcanzar. Pero implica un esfuerzo, implica un trabajo exigente. Por eso vamos a irnos a escuchar un texto de la palabra de Romanos, del apóstol San Pablo a los Romanos, que nos va a ayudar a entender más qué significa este don, esta virtud de la esperanza para nuestra vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos escuchado este hermoso texto, Ismael y hermana, del apóstol Pablo a los Romanos. Allí nos hablaba de unas esclavitudes que matan la esperanza. Desde ese texto, ayer San Pablo nos decía que las esclavitudes de las cuales tenemos que separar o quitar de nuestra vida para no dejarnos robar la esperanza son el pecado, son la corrupción, etcétera. En Colombia, en nuestro país, ¿cuáles son las esclavitudes que deberíamos erradicar para que no nos sigan robando la esperanza? Yo creo que una de las esclavitudes que tenemos que deconstruir, que tenemos que aniquilar, que tenemos que separar, es la indiferencia, es el individualismo que no permite la cultura del encuentro que tanto nos habla el Papa Francisco. Yo creo también que es esa agresividad que a veces tenemos dentro y que no respetamos a nadie y por cualquier palabrita ya nos alteramos. Entonces la agresividad también es una cosa de la que tendríamos que superarnos y lograr que con la esperanza cambiar de actitud. Ustedes decían ahorita algo muy interesante y es aquella realidad que nos van metiendo todo el tiempo como que todo es malo en el país, como que todo es malo, solamente podemos hacer mal, estamos armados para destruir, estamos craneando cómo hacerle daño al otro. Yo creo que tenemos que erradicar esa malicia que a veces es dañina, esa malicia indígena. Y que coloquialmente se llama eso. Exactamente, la y que a malicia veces, indígena. y que algunos dicen que es una maravilla, pues interesante si sirve para el bien, pero cuando eso nos lleva a destruir al otro, no. Yo creo que tenemos que quitar ese deseo de saltarnos la norma, de hacerle daño al otro, de desquitarnos, de buscar el mal, no, sacar eso. Yo creo que es una esclavitud que nos está haciendo como mucho se daño. diría coloquialmente en la costa norte colombiana, dejar de ser tan vivos, de siempre ser ventajoso. Mira, no se respeta el Transmilenio, por ejemplo. Hay una franja amarilla, primero hay que dejar salir para después entrar y la gente es colándose por todas partes, los semáforos no lo respetan, las normas, o sea, e incluso internacionalmente la imagen que tenemos a veces como colombianos es negativa.
Entonces, todo eso son indicadores que nos tienen que llamar como colombianos, como ciudadanos, como país, a reflexionar cómo estamos afrontando no solamente el tema de la esperanza, sino nuestra vida cotidiana, y frente al tema de las esclavitudes. Sí. Hay un tema que nos ha llamado toda la atención y que yo creo que aquí todos los 45 millones de habitantes del país soñamos con la paz. Ninguno sueña con vivir en la guerra y vivir lo que significa una guerra. Yo creo que ninguno, todos queremos la paz. Ya es un diálogo más de detalles y cosas que hay que dialogar. Pero lo que yo quiero decir es, todos en esa ilusión de la paz, de esa ilusión de un país tranquilo, donde cada uno pueda vivir pues en sana convivencia y pueda tener lo que tiene derecho y de lo que desea para él y su familia, eso va alimentando esa ilusión de que este país puede ser diferente. De alguna manera, todo lo que ha acontecido en los últimos meses nos puede estar alentando a que algo nuevo puede pasar bueno, o sea, puede aparecer esa ilusión. Pero hace unas semanas, ustedes bien se acuerdan, hay personas todavía en nuestro país, sean las que sean, no sabemos qué color son, nos quieren matar esa esperanza, esa pequeña semilla que va apareciendo de que el país puede ser diferente con este atentado que hicieron hace unas semanas en el centro comercial andino. Que eso es personas en Colombia que nos quieren matar la esperanza. O sea, tenemos que luchar, como lo decíamos con la escalera, subir a alcanzar algo nuevo. Es difícil, cuesta, sacrificio, pero si nos la matan, no la aniquilan, pues así como lo decíamos, apaguemos y vayámonos. Entonces, no podemos permitir que ese tipo de esclavitudes, malas intenciones, malos deseos de algunos, nos quieran robar esa ilusión y esa esperanza de que esto puede ser diferente. Bueno, una cosa que me parece, qué pena que... No, tranquila, hermana. Una cosa que me parece súper importante es que afortunadamente no son muchos, o sea, exactamente. Tristemente es un pequeño grupo que desafortunadamente como que enluta el país. Pero yo quería hablar de otro aspecto que me parece fundamental, y es que el tema de la injusticia social también influye muchísimo para que haya la violencia. O sea, unos poquitos tienen mucho y muchos no tienen nada, y cada día la pobreza se acrecienta más. Yo creo que en eso tendríamos que ver cómo apostarle a que, yo no digo que todos por igual, yo creo que cada uno recibe de acuerdo a su esfuerzo, pero que mínimamente en nuestro país haya empleo, haya un mínimo de estabilidad en la familia. Una familia que no tiene nada que comer, pues entonces busca otras alternativas, que no las apoyo de ninguna manera, pero que de alguna manera para sobrevivir tiene que hacerlo. Entonces yo digo, esta injusticia tendría que irse erradicando. Ese es el pecado estructural que habla Medellín, ¿no? A mí me cuestiona muchísimo esto que estamos compartiendo y reflexionando, lo siguiente, y lo decía el profeta Isaías: algo nuevo está por germinar, por nacer. No nos damos cuenta, y en ese no nos damos cuenta, quizás cuántas personas hoy están en esa situación, en que no se dan cuenta que algo nuevo puede suceder, en que podemos tener un país mucho mejor. Tenemos un país rico, no solamente porque roben y aquí nunca se acaba el dinero, por la fauna, por la flora. Tenemos 2 océanos, tenemos minerales, recursos naturales, tenemos tanta riqueza. Lastimosamente son muchos también los colombianos que no disfrutan de esa riqueza, y este también es un llamado, una exhortación para los dirigentes políticos, para los que llevan las banderas políticas en el país y están llamados por la Constitución. Aquí me estoy apartando un poco de lo teológico, pero los que están llamados por la Constitución a garantizar unos derechos fundamentales para todos los ciudadanos. A ellos también hay que darles una palabra que les toque el corazón y les haga recuperar la esperanza, porque incluso en ese contexto político ellos quizás también han perdido la esperanza de proponer cambios para un país mejor. Bueno, y hay otra esclavitud que creo yo que hay que también erradicar para que no se nos sigan robando la esperanza, es lo que el Papa mismo ha dicho: el cáncer, la pandemia de la corrupción. La corrupción es lo que nos está secando literalmente. Cuando desde la pequeña empresa, desde la persona normal y común y corriente, y el gran empresario, el político, buscan estrategias para hacer
como decimos coloquialmente nosotros, chanchullo, para quedarse con algo más de lo que él tiene derecho, para saltarse la ley, para robarle al otro lo que le corresponde. Eso lo tenemos que erradicar, buscar y promover esa trampa, y ese buscar solamente nuestro provecho porque nos roba la posibilidad de algo mejor, de una nueva transformación. Por otra parte, nosotros vemos que el don de la esperanza es una ilusión, es un don, es un anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios ha sembrado esa realidad en nosotros para que confiemos en Él, porque Él es la única ilusión que permanece, es la única certeza que va a durar para siempre. ¿Cuál es ese sentido, Ismael, tú que sabes, de la esperanza desde las Sagradas Escrituras? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la Sagrada Escritura de lo que significa o de lo que es la esperanza? Bueno, la esperanza en el contexto bíblico siempre está apuntando a un bien mayor, no tanto a realidades particulares. Vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, toda la historia de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que no era una promesa solo en singular, solo para él, sino que iba a ser padre de una descendencia numerosa. Y por eso le conocemos como el padre de la fe. Abraham, un hombre ya mayor, Sara, su esposa, no podían tener hijos y el Señor le ha prometido. Y Abraham ha tenido la esperanza. Luego recordemos lo que pasa con Isaac y este sacrificio. Y Abraham tenía la esperanza de que el Señor no se quedaba con nada, que el Señor iba a salir victorioso. Luego llega también en toda esta historia de la salvación el pueblo de Israel, que tenía la esperanza puesta en su Dios, independientemente de sus infidelidades, de sus debilidades y demás, siempre tuvo la fe puesta en el Señor, y esta fe y esta esperanza fue alimentada también por los profetas, y a la final este pueblo estaba esperando una tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Y digámoslo así, este recorrido o esto que nos narra la Sagrada Escritura, que nos comparte y que nos debe ayudar como cristianos para alimentar y para vivir esta esperanza cristianamente hablando, es eso, es un plan de salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros como cristianos, como bautizados, como iglesia, pero también está el tema de la libertad del ser humano para acoger o no dicho plan. Es decir, si el pueblo de Israel, miren todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, y que aun estando en el desierto prefirieron estar comiendo cebollas en Egipto, esclavizados con el faraón. Y esta carta de los Romanos nos habla también de la esclavitud. Aquí estamos haciendo una pequeña analogía, una comparación de cuáles son estas esclavitudes. Y si el ser humano dispone el corazón y dispone el oído a la escucha de la palabra y acepta este plan salvífico que el Señor le ha puesto en la historia, yo creo que el tema de la esperanza puede ayudarnos a transformar y a buscar esa realidad que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, la felicidad. Yo quería decir algo sí. relacionado también desde la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos todas las cartas de San Pablo. Sabemos quién fue Pablo, un hombre que perseguía con toda la furia a los cristianos, y cuando él se encuentra con el resucitado, él asume una actitud completamente distinta, y cuando se dirige a las comunidades en las distintas cartas, ya sea a los corintios, ya sea a los romanos, ya sea a tantas comunidades a las que él se dirigió, siempre habló de la esperanza, siempre habló de que había algo más allá de esta vida terrenal, y que la venida de Jesús tomó toda su dimensión fuerte en la esperanza, porque cuando nosotros partamos de esta vida, Él nos espera. Entonces me parece que esa es la gran esperanza, o sea, cómo nuestro caminar nos prepara para ese encuentro definitivo con el Dios de la vida. Muy bien, pues vamos a continuar en esta reflexión. Luego de este corte, vamos a escuchar una bella canción que nos anima en este tema que estamos reflexionando. Pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento
Ya regresamos con Encuentros de Formación.